profesor Gustavo Semborain, quien nos va a explicar de qué se trata el ragtime. Para los que no conocemos, para la gente que no conoce, bueno, empiece, maestro. El ragtime. ¿De qué se trata el ragtime? El ragtime es originalmente empezó como una danza. Los esclavos que inmigraron hacia el suroeste de Estados Unidos empezaron a bailar en los encuentros rurales de fines de semana diversos pasos de baile, improvisando algunos instrumentos como, bueno, los huesos, ¿no? Los huesos en los árboles, el violín, el banjo, no había todavía piano allí, y había diversas danzas como el paso doble, no el paso doble español, otro tipo de paso doble se llamaba two-step, ¿no? Era una cosa así, ¿no? Luego crearon varias danzas, por ejemplo, una fue llamada el cakewalk, ¿no? El paso de la torta, porque la pareja que ganaba el baile se llevaba de premio una torta, ¿no? Y allí la gente se socializaba, eran los bailes de fines de semana. Luego eso pasó a los salones y empezaron a hacerse espectáculos con bailes de tapping, era como un zapateo. ¿En qué extractos sociales se movía eso? Bajo. Eran los esclavos. Luego Eran siempre los esclavos. Claro. Y todos estos sonidos que vos decías de los huesos, lo traían de África. De África, claro. Palmoteos, diversos tipos de baile, digamos, percusivos. Todavía la palabra ragtime no existía, eran danzas de distinto tipo, pero que se parecían en este tipo de ritmos, muy rítmicas, muy graciosas, muy vitales, en parejas. Hasta que la leyenda cuenta que en una vuelta en un salón de baile, entre un número y otro de baile, justamente un blanco llamado Ben Harney, empezó a improvisar, hacían como una especie de interview, algo como así, yo calculo que sería una cosa como esta, ¿no? Y se acercó una persona y le dice: maestro, qué hermosa música, ¿qué es eso? Es como un ragging, bueno, es como un ragging, la palabra rag tiene dos acepciones. Por un lado significa harapo, y era como un poco el estandarte de los negros de, con esta palabra hicimos una música. Y por otro lado, en la técnica musical rag significa síncopa. ¿Qué quiere decir esto? Una síncopa es un acento que se adelanta al devenir del pulso, para decirlo en palabras fáciles. Esto es una melodía sin ragging. Esto es con el ragging. Se va como desplazando el acento, y eso que en realidad no fue inventado por ellos, sino que ya venía de la música clásica, entramado o aunado con los ritmos originales y las danzas africanas, devino un estilo que se empezó a desarrollar, estamos hablando de 1895 en adelante, más o menos, ¿no? Y pasa a convertirse en un número de salón. Ahí aparece ya en el piano, y tenemos que considerar la aparición de una figura clave en la historia del ragtime, que es la de Scott Joplin. Scott Joplin había nacido en el año 1868, hijo de un esclavo liberto, y de chico había mostrado muchas aptitudes musicales. Tocaba la trompeta, después tocó el teclado, y los vecinos se dieron cuenta que le dieron un piano porque tocaba muy bien, empezó a improvisar hasta que empezó a estudiar con un profesor alemán. Bueno, la historia de Joplin es muy interesante. En un momento la madre de él fallece y el padre le dice que tiene que trabajar para dejar la música y trabajar para mantener la casa. Agarra su valijita y se va. Empieza a ser un músico nómade, empieza a frecuentar los clubes, los bares nocturnos, lugares de dudosa reputación, tocando, mirando cómo tocaban los pianistas negros. Él era también, por supuesto, negro. Hasta que en un momento llega a San Luis, ¿no? San Luis se establece allí y empieza a crear piezas de ragtime con un talento muy original, porque él en un momento estudió en una universidad para negros música académica, ¿no? Hay que tener en cuenta que estamos hablando más o menos del año
1880 y pico, ¿no? Fines de 1800, donde muchos compositores clásicos aún estaban vivos. Luego vivía Brahms, por ejemplo, que murió en 1897, vivía Wagner, muchos compositores románticos que han influenciado a Joplin, por ejemplo, Chopin había muerto unos cuantos, Chopin murió en 1849, o sea que estaba muy cercana a toda la estética romántica y operística, del cual él toma mucha armonía, toma el lirismo de las frases y crea un estilo muy particular donde toma todo ese baile de los negros, todas esas danzas, todos esos ritmos ágiles, percusivos, sincopados, y los afina, los hace más delicados con las melodías líricas de los operistas, ¿no? Ahí está un poco la historia. Y el acceso a toda esa música, teniendo en cuenta que la cuestión racial y todo eso en Estados Unidos lo tenía en la academia donde él estaba estudiando, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que cuando él estudió todavía no era tan famoso. Él empezó a hacerse famoso cuando empezó a editar sus primeros ragtime. El ragtime que lo catapulta a la fama fue el famoso Maple Leaf Rag, que es el más conocido, de los cuales hay una versión grabada por Emerson, Lake and Palmer, que es este rag. Este rag, que llaman rag de la hoja de arce, en realidad está dedicado al Maple Leaf Club, que era un club de, creo que era de Sedalia, no estoy seguro, por ahí me estoy equivocando, si es San Luis o Sedalia, pero me parece que era este último, donde los negros, era exclusivo para negros, iban a escuchar y a tocar su música. Tanto llegó a la fama este ragtime que después los blancos pedían permiso para entrar ahí a escuchar la música de Joplin. Y a partir de ahí Joplin se conecta con un editor, John Stark, ¿no? Y él empieza a editar las obras y ahí empieza a hacerse más conocido. Y también escribe junto con ragtime otros estilos que se bailaban en la época, por ejemplo, marchas, valses, algunos temas lentos más melódicos. Bueno, su figura fue descollante en la historia del ragtime y finalmente llega a componer, porque lo interesante de Joplin es que él no veía el ragtime como una música de baile, como el original de los negros, esos fines de semana. Él veía la música de ragtime como una música sinfónica. Él la quería orquestar. Había hecho intentos ya con un ballet que se llamó The Ragtime Dance, la danza del ragtime, que después hay una versión para piano. Eso no se tiene registro. Luego compuso una ópera que tampoco llegó a ser estrenada, un invitado de honor de Guest, no me acuerdo, de Guest Honor, una cosa así. Y finalmente escribe una que sí llegó a estrenarse, que es su famosa ópera Trimonilla, el árbol de Monilla, sobre una leyenda negra. Pero claro, el problema de él es que era negro. Entonces, cuando quiso llegar a la orquesta, no la pudo hacer con la orquesta. Tuvo que estrenar la ópera en versión concierto, es decir, con los cantantes ahí sin disfraces, sin los vestimentas, 6 tipos cantando y él al piano, con lo cual una ópera tocada así, más una ópera nueva, negra, no tuvo éxito. Hoy sí que es representada en Estados Unidos y se hizo una vez en la Argentina, hace unos años, en el Teatro Empire la han representado. Es una ópera muy interesante y es la primera ópera negra, precursora de Porgy and Bess. Sí. Joplin se deprime mucho cuando la ópera no tiene, ya estaba enfermo, murió de sífilis, cuando vio que la ópera no había invertido todos sus ahorros, todo su esfuerzo en eso, había dejado ya de componer ragtime, y finalmente muere en 1917. Pero la pregunta que vos me hacías respecto a la sociedad americana, sí, rechazaba mucho el ragtime. Los blancos, la clase media alta y la clase alta americana, de alguna manera quería que el ragtime fuera la música nacional. Sin embargo, el ragtime fue la primera música en Estados Unidos en ser comercial y popular, mal que le pese a toda esta gente, claro. Y, por ejemplo, John Philip Sousa, de las marchas, el famoso compositor de marchas, que lo conocía a Joplin, opino yo que era mucho más músico Joplin que Sousa, pero Sousa le llevó el ragtime y las marchas a Europa con orquesta. Una vez hicieron una famosa
se llama como un enfrentamiento que se hacían los concursos donde tocaban varios, y lo pusieron a Sousa con la orquesta y a Joplin con el piano solo, ¿viste? Y claro, perdió Joplin porque no podía, se fue muy frustrado porque él con el piano no podía contra el sonido de una orquesta, la gente aplaudió más a la orquesta, pero yo creo que Joplin fue un músico notable y se lo puede considerar como un verdadero fundador de la música norteamericana. Y dejó huellas en la historia. Después, hasta los europeos, ¿no? Debussy en esa época compuso el Golliwog Cakewalk en la suite El Rincón de los Niños, el último número. Stravinsky a su manera también escribió un ragtime. Charles Sykes, también esos piensan que si bien no eran iguales al ragtime, pero estaban como tomando elementos originales del ritmo de ragtime, que básicamente el ritmo se trata de esto. Bueno, de Joplin podemos hablar un día entero, pero una pieza fundamental de él fue la famosa música conocida como la película El Golpe, cuyo tema se llama The Entertainer. Yo estoy tocando así, no es la postura de un pianista, pero para que tengan idea. Bueno, con esta maravilla vamos a la tanda comercial y bueno, cuando regresemos el maestro nos tocará una pieza entera y seguiremos hablando de esto. Estamos en Abrazando la Música, Radio Montecastro, FM 94.5.
Bueno, continuamos acá con Gustavo Semborain, estamos hablando de ragtime en Abrazando la Música, Radio Montecastro. Gustavo, ¿qué hay de cierto que el ragtime, me imagino que por alguna mayoría blanca la consideraba como una música demoníaca? Demoníaca. Sí, algo de eso hay, porque el ragtime tiene un origen, digamos, marginal. Muchas músicas de ragtime eran canciones, lo que eran vulgarmente llamadas canciones que era, como decir, canciones de los negros, y a veces con letras, a propósito, con connotaciones sexuales o tendenciosas, lo cual, por supuesto que caía muy mal en la sociedad americana. Y la prensa, por ejemplo, publicaba notas de este tipo. Voy a leer un pequeño párrafo de un diario de la época, hablamos de 1890 y pico, ¿no? Decía este párrafo: los mostradores de los negocios de música están cargados con este veneno virulento, que al igual que una epidemia de malaria, está hallando su camino en los hogares y en el cerebro de la juventud, al punto de hacerle a uno sospechar de la salud mental de ésta. El país está tomando conciencia del verdadero daño que estas canciones kun y el ragtime están haciendo. Es una música diabólica que ha entrado furtivamente a los hogares y a los corazones de nuestro pueblo, independientemente de la raza, y debe ser aniquilada del mismo modo que se han exterminado otras epidemias nocivas y peligrosas. Una vez que una persona ha sido inoculada con la fiebre del ragtime, es igual que un adicto a la bebida. ¿Vos tomás mucho? No, según agua sí. Ah, bueno, adicto. Está bien, no dice qué tipo de bebida. Claro. Claro, puede ser agua. O sea, tan errado no estaba en lo que yo había escuchado. No, claro. Y además había por detrás de eso una cuestión, por supuesto, racial, porque la clase media y alta no querían admitir o no soportaban que la música, que ellos estaban siendo conocidos en el mundo gracias a personajes como estos. Porque académicamente en ese momento los americanos no tenían producción. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Fines de 1800. El ragtime tiene su apogeo entre 1899, cuando sale Maple Leaf Rag, y luego empieza a declinar a partir de 1910, ya para 1915 fusionarse con las primeras bandas de hot jazz. De a poco empieza a cambiar un poco la música, algunos rasgos técnicos y texturales de la ejecución empiezan a modificarse y son, digamos, absorbidos por el jazz. Uno de los compositores que empieza, por ejemplo, con el ragtime y después continúa haciendo jazz es el famoso Jelly Roll Morton, que había nacido en 1885, el que se adjudicaba ser el inventor del jazz. Fue todo un personaje, Jelly Roll Morton, ¿no? Un gran virtuoso. Es decir, no fue esto que digo puede ser discutido, pero no fue un tremendo compositor. Compuso cosas muy interesantes, pero no fue Scott Joplin. No tenía el genio creativo y la síntesis compositiva de Joplin, pero fue un gran virtuoso, ¿no? Tocaba, hacía una orquesta del piano. Joplin era más austero, más perfeccionista, cuidaba más. Hay que aclarar aquí también que la música de ragtime no se improvisaba, era una música que se escribía nota por nota. Uno podía improvisar algo de ragtime, pero los que se editaban eran piezas que empezaban y terminaban como si fuera una pieza de un compositor académico. Con Morton ya empiezan a improvisar, ¿no? Morton forma el famoso grupo de Red Hot Pepper, que de ahí viene de Red Hot Chili Pepper, ¿no? Él había fundado un grupo, los Red Hot Pepper, estaba hablando de la década del 20. Y tocaba muy bien, era una banda de jazz muy simple, pero dirigidos por él. Morton fue todo un personaje, muy exótico, ganó mucho dinero, administraba burdeles. Su reputación fue muy dudosa, ¿no? También, pero era jugador de billar, hacía apuestas jugando al billar. Bueno, hay anécdotas muy hilarantes sobre la vida de él, pero fue un gran músico. Llegó en el año 40 a grabar en la Biblioteca del Congreso. Hay unas cantidades de CD donde él
habla, canta, despotrica, se ríe, toda una serie de discos que yo afortunadamente tengo una copia, donde él toca y expone todo lo que sabe hacer, inclusive alguna parte de blues, pero tocando ragtime fue un gran compositor. Pero no dejaba de reconocer a Joplin como el primer maestro del estilo. Vos hablás que hay un auge de 15 años, 1900, 1915, ¿no? Que después empieza a caer. ¿Cómo se difundía la música en ese momento? Perdón por la ignorancia, pero había ya grabaciones. En Europa, ¿cómo era que llegaba para que se ofendieran los otros diciendo que a nosotros nos representa esa música en Europa, no teniendo música nosotros? Claro, no había grabaciones. Las primeras grabaciones de ragtime se hicieron en pianola, que eran esos pianos mecánicos que tenían un sistema de aire donde uno bajaba la tecla y podía grabar las perforaciones, que luego de reproducirse, con el roll ahí abajo. con el roll, claro, lograba que las teclas bajaran y bueno, hay grabaciones en pianola, algunas no sé si se llama apócrifas o no, pero hay de Scott Joplin y el que primero graba en piano es Jelly Roll Morton, pero hasta ese momento no. A Europa llegaba bien por la gente que viajaba, o los músicos que viajaban, por ejemplo, como Sousa, que llevaban esa música allá, o también hubo un evento bastante importante en 1912 en París, la Feria Mundial de París, donde ahí se expusieron todo tipo de música, no solo la música americana, donde estuvo presente Debussy, y ahí tomó, ¿no?, las cuestiones del jazz. Ya el jazz era incipiente, había algunos rasgos de la música jazz, el ragtime, como también la música japonesa, y bueno, la música de ciertas culturas exóticas o alejadas de Europa, y ahí a partir de ahí la música da un giro bastante importante, ¿no? Pero el ragtime, digamos, se conocía en América por los espectáculos de los pianistas, que eran itinerantes, iban tocando por todos lados donde podían, y vivían de eso además. ¿Qué pasó después? ¿Siguió existiendo, digamos, como una cosa popular este movimiento musical o se fue perdiendo con el tiempo? No, como te decía recién, todos los elementos del ragtime quedaron incorporados al jazz, ¿no? Hay un dato técnico que es interesante, si se puede entender. Cuando uno toca, voy a hacer una pequeña explicación musical, si se me permite. Todo permitido acá. El ragtime tenía lo que se llama en música un pie binario. ¿Qué quiere decir un pie binario? Pie quiere decir pulso, este pie. Entonces, el pie del ragtime, para hacer una cosa muy simple, voy a inventar un ejemplo acá, sería esto. Entonces, cuando yo hago este tipo de pie, divido las notas en dos, así. Ta, 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 ¿se comprende? Bueno, eso fue esencial del ragtime. Por supuesto, hecho con distintos ritmos, pero si yo hago esto, sigue siendo igual. Ahora, el jazz, cuando apareció, su primer rasgo distintivo es que el pie cambia de 2 a 3. A ver si es muy complicado explicar esto. En vez de ser esto, es ta 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 ta, que será ese cambio, que son las dos posibilidades, inclusive en la música, cualquier canción que uno escucha, el pie puede ser binario o ternario, se puede dividir en 2 o 3 notas. ¿Se entiende un poco lo que quiero decir? Sí. Entonces, la última etapa del ragtime, que se llama ragtime novelty, el nuevo ragtime, ya incluye lo que en la jerga musical se llama el swingueo, o sea, el convertir, por ejemplo, esto en esto, que no se hace así, pero mucha gente lo toca de esta forma. Lo hacen así porque es más digestivo, pero en realidad el ragtime no es así, el ragtime es, vulgarmente se podría decir, es más cuadrado. Claro, porque el ragtime era así. Eso significó un poco la muerte del ragtime. Cuando pasó a un estilo, el estilo novelty, tenemos pianistas como Fats Waller, ¿no?, James P. Johnson, que ya hacían otro tipo, inclusive Jelly Roll Morton empieza como a combinar un poco esos dos pies,
y finalmente se abandona el otro y el impulso que le da ese ritmo ternario, por así decirlo, un acompañamiento que también se ve en las primeras obras de Gershwin, que es la primera década. Hay que ver que ya Gershwin hace un ragtime, tiene un ragtime muy interesante que se llama Rialto Ripples, ¿no? Olas de Rialto. Y ya lo hace así con este swingueo en tres, y digamos, es la música que ya apunta para otro estilo y ahí queda atrás el ragtime. Estamos hablando ya de la década del 20. Ahora, una nota de color, ya que hablamos de los negros, ¿no? Y es que, sí, es que Joplin cuando muere, muy deprimido por el tema de la ópera, ¿no? Que recomiendo escuchar esa ópera. Volvemos a repetir que Joplin no pensó nunca en que su música iba a terminar en jazz. Para Joplin el ragtime tenía que tener un destino sinfónico, él lo ve orquestado. Y en esa ópera se puede escuchar unas hermosas piezas orquestadas con ritmo de ragtime. No le fue así, digamos. La historia le torció el brazo y lo llevó por otro lado. Lo que pasa con muchas músicas, ¿no? Que los compositores la piensan de una manera, pero después el vehículo de la vida lo llevan hacia otra, u otro toma el guante y hace otra cosa distinta. Es una consigna que ha pasado siempre en la historia de la música. Y él antes de morir le dice a su esposa Lottie, ya a punto ya de morir, le dice: yo me muero, dice, pero la música mía dentro de mucho tiempo va a ser conocida. Él ya anticipó que en el año 74 alguien iba a tomar la música de él tal cual él la escribió, sin hacerla swingueada ni nada, y lo aplicó a la película, ¿no? La película de Sting, El Golpe. Sí. Hay que nombrar a mi gusto, un gran pianista americano que tomó con mucho respeto y que para mí grabó la música de él de la manera totalmente fiel, como está en la partitura, que es Dick Hyman. Conocido porque musicalizó muchas películas de Woody Allen. Dick Hyman con H-Y. Gran pianista de jazz, gran pianista clásico, tiene una técnica excelente, un gran intérprete. Y hizo una versión completa que es muy recomendable, para mi gusto es la más clara de todos los ragtime de Joplin, ¿no? Y lo grabó en el año 78. Y él se encargó de la musicalización o orquestación de los temas de la película. Bueno, para finalizar este bloque, quiero que me cuentes el tema ese que compuso, que lo vas a tocar en el próximo bloque, del accidente del tren. Ah, bueno, sí. Bueno, acá estamos en el año 1896. La verdad no recuerdo la historia con todos los detalles, pero voy a tratar de exponer lo que sí recuerdo, ¿no? Para no decir cualquier cosa. Había una empresa, creo que era de Texas Railroad, una empresa de ferrocarril que estaba a punto de quebrar. Entonces se les ocurrió, cosa de los americanos, hacer un espectáculo que iba a consistir en un choque de trenes. Así, en cruce, con dos locomotoras, ¿no? Cobraron una entrada para salvar el pellejo de la empresa, y concurrió una cantidad de gente. Los trenes empezaron a avanzar a 60 millas de velocidad en ese momento, las locomotoras. Cuando se encontraron, una de las locomotoras explotó la caldera y se produjo un incendio. La cuestión es que por ese incendio murió una persona, pues se desprendió una parte del tren delantero de una locomotora y le pegó a una mujer, una cosa así, y hubo varios heridos con quemaduras. Fue un desastre. La cuestión es que toda la plata que recaudaron la tuvieron que invertir en el seguro para indemnizar a la gente que... Bueno, no se sabe bien de verdad si fue en 1896, por ahí. Si Joplin estuvo presente, Scott Joplin, o le contaron lo que pasó. Entonces escribió una marcha que se llamó The Great Crash Collision March, la gran colisión, que narra, es una marcha, y narra en la última parte con un narrador, es una parte muy interesante, porque hay un narrador que habla, está escrito en la partitura, con lo que se llama la música programática, quiere decir que una música programática es cuando un gesto musical
emula, por ejemplo, qué sé yo, los pájaros, no sé, un choque, bueno. Y él hace algunos gestos musicales que condicen con lo que va explicando el narrador, ¿no? Primero dice, se acercan los trenes, bueno, el silbido de las, ya lo van después a escuchar, hace el silbido de los trenes, el ruido de las bocinas de los trenes, y finalmente de collision, ahí se escucha, ¿no? Y arranca, esa parte tiene un bis y arranca de vuelta. Es la última parte de los ragtime, ¿no? El ragtime suele tener, ya que estamos, una forma compositiva en general que tiene 4 coros, 4 partes. Cada parte tiene una frase bien delimitada que se repite, ¿no? Que es una parte A que se repite, después una parte B, después vuelve a repetir a veces la parte A, y finalmente hay una parte final donde el compositor pone algo nuevo. Y ahí, en esa parte nueva, al final, es donde él pone toda esa parte muy original, donde el piano emula o trata de representar en su textura el choque de los trenes. De una manera, hoy podemos llamar un poco ingenua, pero no exenta de gracia y de humor, ¿no? A la larga es una innovación, ¿no? Que después lo vas a ver reflejado, no sé, hasta en Submarino Amarillo, que están en el coso, Exactamente. O claro. On the Run de Pink Floyd en El lado oscuro de la luna, que el tipo va ahí se hace pomada. Así que, bueno. Terminamos este bloque, nos vamos a la tanda con algunos auspiciantes y seguimos en Abrazando la Música en Radio Montecastro FM 94.5. Ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta acá con el profesor Gustavo. Y bueno, te quería preguntar, ¿qué influencia hubo del ragtime, por ejemplo, en Sudamérica y en Argentina, fundamentalmente? En Argentina algunas orquestas, algunas bandas de jazz antiguo lo retomaron. Algunas de una manera más, por ahí más pura, podríamos llamarle. Por ejemplo, yo conocí, de ahí me empecé a dedicar al tema porque me fascinó cuando lo escuché, a una banda que se llamaba Original Jazz Band, ¿no? De la década del 70. Yo los conocí en el 74, 1975. El pianista era un tal Juan José Castelli, como el prócer. Le decían Pocho Castelli, que justamente hace mucho tiempo que no lo veo, vivía acá a unas cuadras del barrio, en la calle Juan Agustín García. Bueno, él forma parte de esa banda donde tocaban todos muy bien, una banda que tenía un banjo, un clarinete, una percusión, una trompeta, y él en el piano. Ensayaban, y una noche un amigo me dice, che, vamos a ver un ensayo. Ensayaban en una sala del centro. Vamos a ver un pianista que va a saber la música que hace, parece de los años 20 de Chicago, qué sé yo. Me dice, bueno, fuimos. Cuando terminó el ensayo, a este hombre le gustaba quedarse después del ensayo 15 a 20 minutos tocando ragtime, y ahí conocí el estilo. Entonces, bueno, trabé una amistad con él, tuvo la gentileza de traerme unas partituras que en ese momento no llegaban, nadie nos importaban partituras en la década del 70 acá, o llegaban muy esporádicamente, pero no eran conocidas. Él sí que las tenía, entonces ahí me hice de las primeras partituras. La verdad que empecé medio mal, porque la primera que me pasó fue esta, que eso era lo más difícil. Entonces yo ya tocaba el piano, pero estuve como 2 meses para poder tocar esa partitura, estaba todo el día con eso. Después, hacia fines de la década del 70 empezaron a llegar los primeros álbumes de Scott Joplin, ahí empecé a comprar. Y bueno, esa banda siguió durante un tiempo más,
Tocaba muy bien este hombre, ¿no? Puedo contar una anécdota que hoy todavía recuerdo, que en un momento yo empecé a ir todas las semanas, cuando yo ensayaba una vez por semana, yo estaba siempre ahí escuchando el ensayo, invierno, verano, siempre estaba ahí en un sótano, ensayaba en un sótano, la gente fumaba, el lugar lleno de humo, y tocaba el piano. Entonces yo después le empezaba a mostrar lo que yo hacía y me ponía a tocar y la demás gente miraba cómo yo tocaba y bueno, me alentaban. La verdad que yo le debo mucho a ese grupo de gente que me ayudó mucho a aprender el estilo. Bueno, pasó el tiempo y al año siguiente llega un día y el trompetista me dice: Gustavo, Pocho Castelli deja la banda. Dice: ¿no querés venir con nosotros a reemplazarlo? Para mí era una figura tan importante este hombre, tocaba tan bien que ni se me ocurrió decirle que... Le dije: lo voy a pensar, y nunca más aparecí por la sala. ¿Te arrepentiste? ¿Cómo? ¿Te arrepentiste? Por ahí sí, sí. Yo creo que no tocaba como él en ese momento, tenía 18 años yo, ¿no? Bueno, a partir de ahí lo dejé el estilo y lo retomé muchos años después. Bueno, yo después en el año 2005, un día me desperté y dije: voy a armar un show de ragtime y voy a tocar solamente esa música. Entonces me empecé a dedicar a eso, empecé a estudiarlo de manera profesional, todo un set de temas para presentarlo en público, y así lo pude hacer, por suerte, y agradeciendo a toda la gente que le dio cabida a esa música, pasando por los bares notables, por algunos lugares en el interior que también pude tocar. Si bien es una música acá en Argentina de culto, es muy poca la gente que lo toca. Hay un maestro que lo toca muy bien, Ezequiel Pallejá, una gran persona, que armó también unos festivales internacionales acá en la Argentina en el año 2014, luego en el Centro Cultural Recoleta, luego armó otro en el CCK en el 2017 y tuvo la amabilidad de invitarme a tocar, cosa que también agradezco, y con el cual mantengo siempre una comunicación muy fluida, muy buen pianista del estilo y un poco también de la parte novelty rag. Y ahí quedó, no hay mucho más en el país. Sí, por ahí en músicos populares de rock extranjeros, como citamos el caso de Emerson, que no solo hizo una versión del Billy Rag muy bien tocada, sino también en el hermoso tema de Sheriff de Trilogy del año 72, 71 es Trilogy. 72. Hay una parte donde se escucha un disparo, como en los bares antiguos, y sale a todo lo que da un ragtime tocado con un sonido de pianola. Claro, porque el ragtime se tocaba con pianola. Sí. Y ese es, ojo, la pianola, hay que aclarar, era un piano. Sí, entonces se puede tocar como un piano, además se podía grabar. Pero además hacer un efecto especial, ¿no? Que ese sonido metálico que se siente, que es un sonido como de piano medio como desafinado, ¿no? Se llama el sonido honky tonk, claro. El estilo de honky tonk, que luego hay que confundirlo con el ragtime. El sonido honky tonk es un ragtime devaluado, por así decirlo. Es el que se emplea en las películas mudas. Cuando la gente, digamos, uno va y toca ragtime, ya me hizo acordar las películas mudas. El cultor de ragtime no lo toma bien eso, no nos gusta cuando la gente dice él es de la película muda, porque claro, la película muda es una especie de... es un ragtime, digamos, medio como devaluado. Es como decir, pasan un preludio de Chopin en una telenovela y cuando uno escucha a Chopin dice: ah, sí, esa es de la música de la telenovela. No, que le saquen un segmento de un preludio, de un concierto para hacer una escena amorosa está bien, pero la música de Chopin no es de telenovela. Lo mismo pasa con el ragtime y las películas mudas, que se toma un pedacito, qué sé yo. Sí, bueno, pero el ragtime fue mucho más que eso. Sí, sí. Fue un género musical que además se desplegó y dio pie a otra cantidad de cosas y por abajo de todo, como un rizoma, generó ideas en un montón de compositores, como decíamos los académicos antes, y por ahí en la música progresiva tuvo algunos refusilos como este de Emerson que nosotros vimos y algunos que por ahí no conocemos pero que deben estar, pero algo quedó de todo eso, ¿no? Sí, sí. Recordemos el principio, empezó como una danza. Y con huesitos contra un árbol. Y que con pífanos, claro, bailaban, ¿no? Bueno, y hoy por hoy, el ragtime, a nivel mundial, quedó en el olvido. Quedó como un nicho de culto para cierta... A todo el mundo le gusta, pero nadie lo va a escuchar.
no hay ninguna persona que no le guste escuchar un ragtime, pero después como estilo ya es un poco como el blues, quedó como confinado en una cápsula, encapsulado en una forma donde los que van a escuchar saben lo que van a oír, pero no proliferó, no hubo un Piazzolla del ragtime, digamos, que lo agarró y lo hizo, no. El ragtime clásico de Joplin quedó así. Y yo creo que el que lo escucha de esa manera. Ahora, no se lo conoce en su totalidad, porque Joplin no, es mucho más que la música de la película El Golpe o del Maple Leaf Rag. Fue un compositor realmente, por eso digo, con una cabeza, con una mentalidad sinfónica, y tiene cosas muy interesantes. Por ejemplo, la ópera no se escuchó, no se escucha, el ballet y la otra ópera... Repetinos cómo se llama la ópera. Trimonilla, Árbol de Monilla. Es una leyenda negra, una fábula. Hay una versión en que lo orquestó, creo que fue Gunther Schuller, que fue un musicólogo orquestador, y se hace sin el piano, es una ópera orquestada, ¿no? Con la orquesta y los negros. Hay versiones muy lindas, tiene un trabajo muy colorido, tiene un coro final que es realmente conmovedor, muy interesante de escuchar. No tiene por ahí la genialidad que después tuvo Porgy and Bess. Gershwin era un talento genial, pero sí encendió el fuego, ¿no? Yo prefiero esos compositores que le encendieron el fuego después a otras personas. En Estados Unidos, él después murió en New York, tiene una comisión de homenaje permanente, ¿no? Acá mucho menos, pero allá fue un compositor, o sigue siendo un compositor muy reconocido. En tu próxima presentación, ¿vas a tocar ragtime? En la próxima voy a tocar 2 o 3 ragtime matizados con algunas composiciones propias, pero en anteriores hice más. Mejor. Sucede que yo me presento y la gente me dice que no toque tanto ragtime y toque otras cosas. Para mí me gusta tocar el ragtime. ¿Sí? Entonces, pero también quiero tocar un poco lo que le gusta a la gente. Acá un pianista de ragtime tiene un alcance, digamos, limitado, por más bien que toque, no sé que toque bien o mal. Lo mismo nos pasa a cualquiera de los que tocamos, somos muy pocos. En los festivales internacionales venían pianistas americanos y acá éramos 3, y los americanos venían 12, qué sé yo, y tocaban. O sea, es una música muy de culto acá y que no se conoce porque también los medios no la difunden. La verdad es que en la red no la pasan. Una vez tengo que citar a un buen músico y un estupendo compositor argentino de música de vanguardia, de música contemporánea, Marcelo Delgado, que tenía un programa en Radio Nacional, que ahora lo sacaron, que se llamaba Omni, Objeto Musical No Identificado. Era excelente el título y la propuesta de él. Él tuvo varios años, estoy hablando del 2008, 2009, hasta el 2000, hasta ahora, hasta el 2023 estuvo, cuando se levantó toda la programación de Radio Nacional prácticamente, los domingos de 11 a 12, y tuvo la gentileza y el buen tino, además, más allá de que fui yo, puede haber sido otro, de invitarme a que toque ragtime ahí en vivo en la radio y de hacer una nota para que la gente se entere de quién era el ragtime. Y realmente fue uno de los pocos que digamos, sacó los pies del plato de la música contemporánea, porque por ahí en otro programa pasaba música de cualquier otro compositor contemporáneo, bien de vanguardia, algunos inclusive que viven. Y también hay que nombrar a un compositor, recuerdo, muy particular, no sé si vos lo conocés, que se llamó Nanka Rao, Conlon Nanka Rao. Fue un compositor, creo que nació en California, un tipo muy excéntrico, muy particular. Y como era de izquierda, comunista, se fue de Estados Unidos a pelear en la Guerra Civil Española, volvió, y cuando volvió se tuvo que ir a México, y empezó a escribir música para pianola, pero el hombre escribía directamente en el rollo, no tocaba, se agarraba, hacía unos cálculos matemáticos, con raíces cuadradas, con cálculos, y interesante, te puedo llevar unos discos de coro para que puedas pasar. Es una música que muy poca gente conoce. Sí, no, ya sé, sí,
Yo lo tengo, Y sí. tiene algunas cosas parecidas Sí, al ragtime, sí. donde él toma mucho en cuenta el ragtime. Hay algunas el que blues. sea a una velocidad Claro, que son sería irreproducibles. imposible. Son imposibles porque es música mecánica. Él, Claro. él no compone de la pianola al rollo, compone del rollo a la pianola, con lo Claro. cual es muy arriesgado Sí, porque sí, sí, sí. una vez que él hace todos los cálculos no sabe cómo va a sonar. Sí, vos me pasaste una. Es interesantísima su música, tiene 3 tomos, 3 discos doble, que después se editaron en CD, estudios para piano player, para piano mecánico, ¿no? Y él tomó en cuenta también el ragtime, son uno de los capilares donde el ragtime fue, y todavía no sabemos en el futuro quién lo puede tomar y de qué manera, pero ahí tenemos una posible evolución de este estilo. Bueno, Gustavo, ha sido muy didáctico lo tuyo. Espero que la gente empiece a escuchar un poco de ragtime. Yo agradezco a ustedes esta posibilidad, este espacio. Y obviamente te voy a esperar en la radio para hablar de otra especialidad tuya que son los Beatles y de lo que nos gusta Mientras no en sea común hablar sobre hongos venenosos, sobre cualquier otra cosa puedo hablar. y de uno de los grandes grupos preferidos nuestros que es Emerson Lake and Palmer. Por supuesto. Y bueno, realmente te agradezco mucho todo Muchísimas este tiempo. Muy amable. Vamos a ver.